70 años. 7 décadas de guitarras encendidas, voces salvajes y acordes que sacudieron al mundo. El rock and roll no nació con una canción, nació con una ola de sonido que lo cambió todo. En los años 50, cuando la televisión aún era un lujo y los jóvenes apenas comenzaban a levantar la voz, la música fue su grito de libertad. Era rápida, ruidosa, eléctrica y completamente incontrolable. En medio de una sociedad rígida, llegó el ritmo que rompió barreras, que unió razas, que escandalizó a los adultos y despertó generaciones enteras. Hoy vamos a viajar al origen de esa revolución, a recordar 10 canciones legendarias que están cumpliendo 70 años y que no solo marcaron el inicio del rock and roll, sino que siguen vivas, sonando tan potentes como el primer día. ¿Estás listo para volver a donde todo comenzó? Entonces sube el volumen, porque esto no es solo música, es historia. Si el rock and roll tuviera que resumirse en una sola canción, probablemente sería esta. Johnny B. Good no solo es un clásico, es el ADN del género. Desde su icónico riff inicial, tan poderoso que parece encender motores, hasta su ritmo incansable, Chuck Berry le dio al rock su sonido, su actitud y su espíritu rebelde. La historia de Johnny, un chico humilde con una guitarra y un sueño, es también la historia de miles de jóvenes que encontraron en el rock una forma de escapar, de brillar, de existir. Pero lo más asombroso es que Johnny era Chuck. La canción tiene mucho de autobiografía, de lucha, de aspiración en una época donde la industria aún era profundamente desigual. Con Johnny B. Good, Berry no solo puso a la guitarra eléctrica en el centro del escenario, la convirtió en un símbolo de poder, identidad y juventud. Su estilo dinámico, sus letras inteligentes y su influencia directa en artistas como The Beatles, Rolling Stones y AC/DC lo convierten en un pilar del rock eterno. Tanto impacto tuvo esta canción que fue seleccionada por la NASA para viajar en la sonda Voyager como representación del sonido de la humanidad. Sí, literalmente, Johnny B. Good fue lanzada al espacio. Y eso lo dice todo. Cuando el mundo quiso mostrar qué es la música, eligió a Chuck Berry tocando como nadie más. Elvis no inventó el rock and roll, pero lo convirtió en una explosión imparable. Y con Hound Dog, no solo lo llevó a todos los rincones del planeta, lo transformó en un acto de pura rebeldía escénica. Lo que comenzó como una canción de blues, cantada por Big Mama Thornton, terminó siendo un terremoto cultural cuando pasó por la voz y los movimientos de Presley. Hound Dog fue mucho más que un éxito comercial. Su interpretación en televisión, caderas agitadas, energía animal, gritos de chicas enloquecidas, fue el punto exacto donde el rock dejó de ser solo música y se volvió fenómeno social. Las críticas llovieron, los conservadores se escandalizaron y el resto simplemente no pudo dejar de mirar. La versión de Elvis es agresiva, rítmica, casi punk para su época. Él no canta, ataca cada línea. Escupe la letra con furia y deseo. La guitarra de Scotty Moore no se queda atrás, marcando el ritmo con una fuerza que nadie esperaba de un chico blanco. Fue una bofetada al statu quo, una ruptura con las buenas costumbres. Hound Dog ayudó a tirar abajo barreras raciales y morales en un país que aún vivía en blanco y negro. Fue provocación, libertad, ritmo y sexualidad en un solo golpe sonoro. Y aunque han pasado casi 70 años desde su lanzamiento, la energía salvaje de esa grabación original todavía sacude todo a su paso. Cuando Little Richard abría la boca, el mundo se sacudía. Con Long Tall Sally, lanzó una de las interpretaciones más frenéticas, viscerales y explosivas de la historia del rock and roll. Su voz era un torbellino.
Un grito de libertad que rompía los parlantes y hacía vibrar los cuerpos. Si Chuck Berry puso la guitarra al frente, Little Richard fue pura voz, puro fuego. Long Tall Sally no necesitaba más que unos pocos minutos para hacer temblar paredes. La batería se disparaba, el piano galopaba, y sobre todo eso, Richard rugía como si la vida dependiera de cada nota. No cantaba para agradar. Cantaba como si el rock fuera una misión sagrada, como si su energía pudiera liberar a todo el que lo escuchara. La canción, con su historia algo caótica y su ritmo imparable, rompió los esquemas de lo que se esperaba de una canción popular. En una época de baladas dulces y armonías suaves, esto era dinamita pura. Era rebelión en estéreo. Era la prueba de que el rock no tenía que ser pulido, que también podía ser sucio, veloz, indomable. Y por eso, artistas como Paul McCartney, Mick Jagger o James Brown lo llamaron su héroe. Porque Little Richard no solo cantaba rock and roll, lo encarnaba. Y Long Tall Sally es su mejor prueba de que a veces todo lo que se necesita es un piano desaforado, una banda al límite y un grito que no pida permiso. En medio del frenesí de los años 50, Buddy Holly llegó con algo distinto. Control, melodía, visión. That'll Be the Day no era un grito como el de Richard, ni una avalancha como el de Berry. Era una declaración con sonrisa tranquila y guitarra afinada. Pero su impacto fue igual de profundo. Buddy Holly trajo estructura, armonía y la idea moderna de una banda de rock. Con The Crickets, sentó las bases de lo que vendría después. 2 guitarras, bajo, batería, canciones propias y un sonido compacto. Era una fórmula sencilla, pero poderosa. Y fue tan efectiva que bandas como The Beatles tomaron nota desde el inicio. De hecho, el nombre The Beatles está directamente inspirado por The Crickets. That'll Be the Day tiene esa mezcla irresistible de ritmo y ternura, de seguridad y vulnerabilidad. La voz de Holly no era la más potente, pero transmitía una autenticidad que conectaba al instante. No necesitaba exagerar nada. Era un chico con gafas, una Fender Stratocaster y una verdad que contar. Cuando Buddy Holly murió en 1959, en aquel trágico accidente aéreo junto a Ritchie Valens y The Big Bopper, el mundo perdió a uno de sus cerebros más brillantes. Pero canciones como esta siguen sonando como el inicio de algo eterno, porque Holly no fue solo un pionero, fue un arquitecto del futuro. You shake my nerves and you rattle my brain. Girl, just let me love you like a lover should. Si el rock and roll tuviera forma humana, probablemente sería Jerry Lee Lewis golpeando un piano con los codos. Great Balls of Fire es una de las canciones más incendiarias que haya salido de los años 50. Suena a descontrol, a deseo, a un loco divirtiéndose más que nadie sobre el escenario y arrastrando a todos con él. Jerry Lee no cantaba, explotaba, no tocaba, atacaba el piano como si fuera una extensión de su cuerpo. En esta canción, todo es exceso, la velocidad, la intensidad, el desenfreno. Y aunque su voz no tenía el rango de otros como Elvis o Richard, su actitud lo compensaba todo. Era salvajismo con ritmo, pura adrenalina sonora. Great Balls of Fire fue un escándalo desde el primer día. Su energía sexual implícita, su voz jadeante, su sonrisa de chico malo. Todo en él parecía un desafío directo a las normas. Y por eso funcionó. En una época de represión moral, Jerry Lee era una bomba que nadie podía detener. Y como todo buen pionero, vivía al límite. Su carrera sufrió altibajos, controversias y caídas. Pero esta canción, breve y explosiva como un cohete, quedó para siempre como una de las piezas más intensas y emocionantes de la historia del rock. Un incendio que todavía no se apaga. Take 2 weeks, gonna have a fine vacation.
Summertime Blues es más que una canción. Es el grito juvenil antes de que existiera el concepto de rebeldía adolescente en la música. Eddie Cochran capturó en poco más de 2 minutos lo que millones de jóvenes sentían en plena era de conformismo: frustración, hartazgo y la necesidad de romper con todo. Con su riff sencillo pero poderoso y una estructura directa, Cochran no solo dio vida a un clásico, sino que anticipó el sonido del rock duro que vendría años más tarde. Bandas como The Who y Led Zeppelin lo tomarían como base para construir lo que luego llamaríamos hard rock. Todo eso nació aquí, con un adolescente molesto porque no podía hacer lo que quería. Las letras no podían ser más claras. Problemas con el trabajo, con los adultos, con la política. Llamé a mi congresista y me dijo: «Me encantaría ayudarte, hijo, pero eres demasiado joven para votar». En una línea, Cochran resumió el sentimiento de toda una generación marginada de las decisiones, pero cargada de opinión. Y todo eso lo dijo sin gritar. Con una voz fresca, despreocupada, Eddie Cochran se convirtió en la voz de una juventud que no quería callarse más. Murió muy joven, pero dejó canciones como esta, que siguen siendo himnos cada vez que alguien se siente atrapado por reglas que no entiende ni eligió. Ritchie Valens no solo rompió moldes, los mezcló. Con La Bamba, electrificó una canción tradicional mexicana y la convirtió en una pieza clave del rock and roll. En una época donde la música latina no tenía espacio en la industria anglosajona, Valens abrió una puerta que todavía sigue abierta. Lo increíble es que Ritchie tenía apenas 17 años cuando grabó este tema. Su forma de cantar, su energía, su guitarra, todo sonaba auténtico y fresco. No fue una adaptación forzada, fue un puente real entre culturas, una celebración de sus raíces puesta al servicio del ritmo más moderno del momento. La Bamba fue una revolución suave, sin gritar, sin provocar, pero con una identidad clara. Mientras otros escandalizaban, Ritchie Valens demostró que también se podía cambiar la historia con elegancia, ritmo y orgullo. Su éxito fue breve pero inmenso, y cuando falleció en 1959, el mundo perdió a un artista que apenas comenzaba a mostrar de lo que era capaz. Aún así, su legado no se apagó. La Bamba sigue siendo una de las canciones más versionadas del siglo XX, y el símbolo perfecto de cómo el rock and roll también puede ser mestizo, multicolor y global desde el primer acorde. En medio de una fiebre de ritmos acelerados, guitarras distorsionadas y voces salvajes, Huey Piano Smith trajo otra cosa: swing, humor y Nueva Orleans. Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu no fue solo un éxito, fue una declaración de identidad. El piano también podía rockear, y vaya si lo hizo. La canción tiene esa energía contagiosa que te hace mover los pies desde el primer compás. Y aunque habla de una enfermedad, todos sabían que lo que describía era la adicción al ritmo, al nuevo sonido que estaba arrasando con todo. El juego de palabras entre la gripe asiática que asolaba al mundo y la fiebre por el rock and roll fue tan ingenioso como atrevido. Musicalmente, Smith era un genio del piano boogie, y con The Clowns formó una de las bandas más animadas de la década. No buscaban épica ni dramatismo, solo diversión pura, de la que te dejaba sin aliento. Su influencia se puede rastrear en artistas como Dr. John, Fats Domino y toda la escena festiva del sur de Estados Unidos. Rockin' Pneumonia. No siempre es la primera canción que se menciona cuando se habla de los 50, pero sin ella, el rock and roll no habría tenido el mismo sabor. Es el recordatorio de que esta música también fue fiesta, risa, sudor y alegría compartida. En un mundo de guitarras eléctricas y baterías desatadas,
The Everly Brothers demostraron que dos voces podían ser igual de poderosas. Bye Bye Love fue el debut de Don y Phil Everly, y con ella no solo entraron al mapa del rock and roll, lo transformaron para siempre con sus armonías perfectas. La canción hablaba de desamor, pero no con tristeza, sino con ritmo. Era ligera, melódica, pegajosa, una guitarra acústica marcando el pulso, y dos voces que se entrelazaban como si fueran una sola. Lo que hacían era técnicamente complejo, pero lo hacían parecer simple. Ese fue su gran poder. Bye Bye Love influenció directamente a toda una generación de músicos, desde The Beatles, que imitaron su estilo vocal en sus primeros discos, hasta Simon y Garfunkel, o The Beach Boys. Donde hay dos voces cantando al unísono con sentimiento, hay una huella de los Everly, y aunque no tenían la agresividad de otros íconos del rock and roll, su impacto fue igual de duradero. En un género muchas veces dominado por la energía y la provocación, ellos trajeron dulzura, precisión y una forma distinta de conectar. Bye Bye Love es un clásico no por su volumen, sino por su belleza. Si el rock and roll es ritmo, Bo Diddley fue su pulso. Con su canción homónima, lanzada en 1955, creó uno de los patrones rítmicos más influyentes de la música moderna, el Bo Diddley Beat, una cadencia que ha cruzado géneros, décadas y continentes. La canción no se parece a nada de su época. Es hipnótica, repetitiva, desafiante. Bo no necesitó más que un solo acorde, un ritmo insistente y una actitud desafiante para dejar su marca. Mientras otros mostraban virtuosismo, él mostraba estilo. Y el mundo lo entendió al instante. Ese patrón rítmico fue adoptado por todos, desde Buddy Holly hasta The Rolling Stones, pasando por U2, The Clash y Beyoncé. Bo Diddley no solo tocaba rock, lo redefinió a base de repetición y poder. Su estilo crudo, casi tribal, demostraba que lo esencial podía ser también lo más potente. Bo Diddley es minimalismo convertido en revolución. No necesitó gritar ni correr, solo marcar el ritmo, como un tambor que nunca se detiene. Y así, sin adornos, se convirtió en uno de los pilares sobre los que se construyó todo lo que vino después. 70 años han pasado desde que estas canciones comenzaron a sonar por primera vez, y aún siguen vivas, no solo porque marcaron el inicio de una era, sino porque cada una encendió una chispa distinta en la historia del rock and roll. Una guitarra, una voz, un ritmo, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Estas canciones no fueron pensadas para hacer historia. Fueron hechas desde la emoción, desde el deseo de romper el silencio, de bailar, de gritar, de vivir. Y quizás por eso siguen resonando con tanta fuerza, porque fueron reales, porque aún lo son. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Cuál de estas canciones es tu favorita? ¿Te trae algún recuerdo especial? Déjalo en los comentarios, porque esta historia no solo la escribieron Chuck, Elvis o Buddy. También la escribes tú cada vez que le das play. Si te gustó este viaje en el tiempo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video, donde la música sigue siendo eterna.